Abran su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Y cuando lo tienen, dicen amén. Solamente 2. Y eso que con el teléfono ahora es fácil, ¿no es cierto? Marcos capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 21, y dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y ahora salte conmigo al verso 36, y dice así: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Fe para creer lo imposible. En esta iglesia habemos gentes de 17 nacionalidades. Venimos de diferentes países, tenemos diferentes culturas, nos han criado diferente, tenemos diferentes experiencias, físicamente somos diferentes, y aunque nos une el idioma en español, aún algunas palabras difieren en un país de lo otro. ¿Qué nos une? ¿Qué hace que podamos unirnos cada vez que tenemos reunión, ya sea en la iglesia, ya sea en los grupos casas? ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace que podamos llamar a mi hermano y a la hermana que está a mi lado? Nos une algo que se llama fe. Usted y yo ha llegado a esta casa con fe. ¿Qué es fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no se pueden ver. Usted ha venido con una necesidad. Yo quiero creer que esta mañana usted, cuando se ha levantado, ha dicho: Señor, nuevamente a tu casa, qué maravilla. Yo necesito escuchar palabra, yo necesito que esta fe crezca, yo necesito un milagro. Porque si usted vino con otras intenciones, si usted dijo: bueno, mis amigos están, yo también voy a ir, me compré una ropita nueva, ahí la voy a ir a lucir, a ver quiénes están, qué nuevo qué cosas están pasando, qué chisme nuevo hay en la iglesia. Créame, usted arruinó el grupo. Tengo que decirle, lo siento mucho. Pero lo que nos une a cada uno de nosotros es algo que se llama fe. El libro de Marcos cuenta esta historia tan interesante. Unos capítulos antes, un capítulo antes, Jesús llegó a un lugar que se llama de los Gadarenos, y ahí se encontró con un endemoniado, un hombre que tenía 2000 espíritus demoníacos. Y era un hombre que andaba desnudo, que se estaba cortando con piedras su cuerpo, seguramente que nunca se peinó, nunca se bañó, un hombre completamente loco, un hombre que lo vemos como si fuera alguien tirado, como un homeless, pero mucho más que eso. Y Jesús hizo el milagro, y Jesús lo sanó. Y lo próximo que vemos a este hombre, dice, ya bañado, peinado y vestido. ¿Quién hace eso? Simplemente Cristo. Pero la gente que estaba viendo, aunque vieron eso, y como vieron que los espíritus se fueron a un hato de cerdos, y los cerdos se tiraron sobre la mar, tuvieron miedo. Y lo que hicieron es botarlo, rechazarlo. Así como hoy día hay mucha gente que no quiere ser descubierta en su necesidad, en su medio de su pecado, y lo que hacen es rechazar por miedo, rechazar a lo desconocido. Dice que lo botaron, y él se montó en una barca. Es que Jesús es alguien especial. Él no era el que guardaba el rencor, él no era el que decía: bueno, ahora van a ver lo que les va a pasar. Punta de incrédulos. No, yo me lo imagino. Él decía: el tiempo avanza, hay cosas que tengo que hacer. Si hay un corazón que dice no, hay 100 que dirán sí. Yo tengo que seguir avanzando. Esto es cuestión de tiempo, solo tengo 3 años. Y de una barca va al otro lado. Y en el libro de Lucas nos dice que la gente lo esperó con gozo. Usted me entiende cuál es la diferencia y qué ambiente tiene que haber para que ocurran milagros. Tiene que haber un ambiente preparado como el que hubo hace unos minutos atrás.
El ambiente tiene que estar preparado donde Jesús pueda fluir. Y dice que tan pronto entró, un hombre llamado Jairo corrió hacia Jesús y se postró a sus pies. Ahora, ¿quién era este hombre? No era cualquiera. Era un hombre el más importante de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Sabe? En tiempos del Nuevo Testamento, los judíos en Jerusalén tenían el templo grande, el templo que había sido edificado por Salomón, una vez destruido, luego lo volvieron a levantar. Y a ese templo la gente iba 3 veces al año. Hacían viajes largos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús y sus papás fueron? Y él se quedó por el camino y al tercer día se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos. Ese viaje hacían 3 veces al año. Como un peregrinaje, ¿cómo se dice eso? Así, usted sabe, no puedo pronunciar. Y 3 veces al año iban. Pero en las ciudades, en los pueblos pequeños alrededor, a los alrededores de donde todos los judíos vivían, levantaron algo que se llama sinagogas. Parecido a esto, una casa de 4 paredes, donde se reunían, donde se arreglaban las dificultades de a diario, donde se les enseñaba del Torah, donde el judío aprendía lo que la ley decía, lo que el judío aprendía que hacer en ciertas situaciones. Generalmente se escogía a 3 personas que eran los que iban a dirigir, uno el que iba a enseñar, otro el que se iba a encargar con los pobres y el otro el que iba a arreglar con los problemas de a diario. Este era Jairo. Jairo no era un cualquiera. No, porque cuando Jesús llegó y Jairo llegó, y por eso sabemos su nombre incluso, era porque un hombre de la comunidad donde todo el mundo lo conocía. Este no era un cualquiera, este era un hombre preparado en el Torah. Este podía haber dicho: ¿quién es este que se hace llamar el Hijo de Dios? Y rechazarlo como lo de los demás fariseos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando uno está en necesidad, no importa el rango que tengas, no importa los muchos estudios que tengas, no importa la mucha plata que tengas, vas a tener que humillarte si quieres ver tu milagro. Y sabe, no solamente se humilló, no solamente fue y le dijo: hey Jesús, mira, yo aquí Jairo, yo el más importante de este pueblo, tengo unas... No, él fue y se tiró de rodillas. ¿Saben por qué? Porque su hija, en Lucas dice su única hija, una niña de 12 años, estaba a punto de morir. Y una cosa es, mi hermano, que te digan que tienes una gripe. Una cosa es que tú vengas a la iglesia y decir: sáname Señor este dolor de cabeza, sáname Señor estos dolores con los que amanezco cada día, sáname Señor porque no tengo con qué pagar mi renta, porque no tengo con qué pagar Señor mi luz, provéeme. Otra cosa es que te digan: sabes, tu hija o tu hijo tiene un cáncer terminal y tiene unos pocos días. Entonces la situación cambia. Entonces el cuadro cambia, tu perspectiva de la vida cambia. Entonces si alguien que te viene y te diga: tengo una gripa, tú le vas a mirar y decir: ¿y qué es eso comparado con lo que a mí me está pasando? Y sabes, en ese medio ambiente donde Jesús se encontraba, tú y yo estamos. Si tú pudieras ver con los ojos de Cristo a la gente que te rodea, a la gente que está a tu derecha y a tu izquierda, te darías cuenta que hay gente con necesidades que ni siquiera te imaginas. Entonces amarías más. Entonces respetarías más a la hermanita que se tira adelante y no le importa si la gente le va a ver o no, porque esa hermanita o ese hermanito está en una necesidad de vida o muerte. Entonces la situación cambia. Porque cuando lo que te falta son $5 para comprarte tu McDonald's, tú puedes estar ahí mirando a ver quiénes nuevos, o el fulano no vino, el sutano no vino. Pero cuando hay una necesidad grande, tú vas a venir al altar, tú te vas a postrar y tú vas a clamar a Dios, como lo hizo Jairo. Y Jairo, después de contarle a Jesús, Jesús le dijo: vamos caminando. Y empezaron.
Usted se imagina a Jairo por dentro. Seguramente que decía: Jesús, ¿podrías caminar un poquito más rápido? Porque cada minuto cuenta. Jesús, ¿podrías correr conmigo? Porque si llegas, Señor, mi hija está a punto de morirse. Una cosa es que te digan que está en el hospital. Otra cosa es que te digan que está en cuidado intensivo con una máquina que están a punto de desenchufarla. En medio de todo ese cuadro, en medio de un Jairo importante que se humilló, en medio de una multitud de gente que querían ir a ver el milagro, que estaban gozosas de que Jesús esté en medio de ellos, aún en medio de esos unos curiosos: ¿y qué pasó? ¿Y quién es él? ¿Y qué es lo que sucedió? Como en todas partes, en medio de toda esa muchedumbre, Jesús se para. Y Jairo había dicho: pero ¿y qué pasó aquí? Y Jesús dice: alguien me ha tocado. ¿Usted me entiende ahora? Alguien me ha tocado. ¿Qué quieres decir?, le dijeron sus discípulos. La gente te está aplastando, la gente te está haciendo de todo para verte, para conocerte, para saber qué es lo que vas a hacer, caminando detrás tuyo lo más rápido que puedan. Y tú vas a decir: alguien me ha tocado. Y Jesús paró y dijo: unción ha salido de mí. ¿Quién era? En medio de esta situación, de este señor importante, ¿quién era el que se había atrevido a tocarle? Era una mujer que no sabemos su nombre, que la conocemos por una de las enfermedades más delicadas de una mujer, más privadas. Cuando a una mujer le pasa eso, uno va contando a todo el mundo, y mucho menos en este tiempo, porque el libro de Levíticos no dice que una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer rechazada, era una mujer puesta por la sociedad a un lado. Nadie podía tocarle, nadie podía abrazarle. Cada lugar donde ella se sentaba tenía que ser limpio. Si alguien por si acaso le había rozado, tenía que purificarse. Esta mujer, al igual que la niña, tenía 12 años de enfermedad. La niña de Jairo tenía 12 años de vida. Esta mujer había pasado 12 años de enfermedad. Imagínese el cuadro. Y Jairo ahí mirando. Y dice: ¿y quién es esta? Porque a diferencia de Jairo, que todo el mundo le conocía, esta era una doña nadie le conocía. Seguramente que pasaba todo el tiempo metida en su casa, sin querer tocar a nadie, sin querer hablar de su problema a nadie. Dos personas de diferentes mundos, de diferentes circunstancias, con diferentes problemas, encontrados en medio de Jesús. ¿Sabe? Y si hay alguna razón por la que amo a Cristo, una de las muchas, es porque Él siempre tiene tiempo para la mujer. Jamás nos ignorará, mujeres, jamás nos ignorará. Y Él entiende que hablamos mucho, y Él entiende que lloramos fácil, y Él entiende cómo somos, pero así nos ha creado y nos ama. Y dice la mujer, cuando se vio que la descubrieron, porque esa mujer tuvo que salir de su casa y decir: es mi única esperanza, y toque a quien toque, qué pena, pero yo voy a tener que tocar el borde de su talit, de su manto. Jesús para, y la mujer se postra, al igual que Jairo, y empieza a contarle. Y sabe, yo no me la imagino que lo hizo muy rápido, porque las mujeres no somos así. La Biblia nos da en un resumen, porque ha sido escrita por hombres. Yo siempre digo, si la mujer hubiera escrito algún libro, hubiéramos sabido qué comía Jesús, dónde vivía, cómo se vestía, supiéramos todo. ¿Qué pasó de sus años de más o menos 11, 13 hasta sus 30? Lo supiéramos todo, pero los hombres son así, al grano, ¿no es cierto? Jesús podía haberle dicho: ok, estoy en algo importante de camino, ya, ¿qué pasó? No, la mujer tomó su tiempo y le explicó por lo que tenía, por lo que había estado pasando. Y sabe, ¿por qué hizo eso Jesús? Porque no sabía.
Es el Hijo de Dios. Él lo conoce todo. Cuando te pregunta algo, no es porque no lo sabe, es porque quiere escucharte de tu boca salir tu necesidad o tu problema. Es porque su oído está atento a lo que tú tienes que decir. Y Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. ¿Quién tenía fe también en ese grupo? Era Jairo. Jairo tuvo fe. Por eso fue y se humilló. Cuando tú quieres ver milagros sobrenaturales, primero vas a tener que humillarte y vas a tener que tener fe. Las dos personas tenían fe. No sé cuál más que la otra, pero las dos tenían, porque la palabra me dice que de aún de un grano de mostaza puede cambiar una situación. Y Jesús le dice: mujer, tu fe te ha hecho salva. No le dijo te ha hecho sana, porque la palabra salva es más completa. Viene del griego y significa soizo. No es simplemente te he sanado en este momento. La palabra soizo significa salvo, protegido, hecho nuevo, sano, libertado, hecho libre. Entonces es mucho más amplio. Entonces cuando venimos a Dios y lo recibimos y Él viene a nuestras vidas, mi hermano, no es solamente que te vas a salir por esas puertas con tus pelos parados. Es que hay un cambio total en tu vida. Es que Mira un momentito. Es que vienen generaciones detrás de ti que tú ni siquiera sabes. Hijos, nietos, bisnietos que servirán a Dios. Familiares a los cuales podrás tocar. Yo no sé cómo se habrá levantado esa mujer cuando sintió que toda la sangre había dejado de fluir. Si así le vino a su mente, pero lo gasté todo en los doctores, no tengo plata. Él habrá dicho: ¿qué importa? Yo puedo trabajar de nuevo. Si tuviera que quizás tuvo un marido y el marido la abandonó, ella dijo: con marido, sin marido, yo voy aquí adelante. Yo soy hecho nueva. ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo de esta manera? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo públicamente? Porque públicamente fue rechazada por la sociedad. Públicamente fue puesta a un lado, que ella tenía que salir y decir: inmunda, inmunda, cuando iba a comprar al mercado, para que nadie le tocara. Y ahora públicamente ese mi Jesús amado la estaba poniendo como parte de la sociedad, como diciéndoles a los otros: miren, para ustedes ella era una doña nadie, para mis ojos es mi hija amada, esculpida en mis brazos. Para Dios no hay diferencia. Tú puedes ser el más rico de Palm Beach o el más pobre de West Palm Beach. Tú puedes tener la mejor inteligencia y conocer toda la ciencia o nunca haber pasado la primaria. Delante de los ojos de Dios somos iguales. Lo único que nos une, lo único que nos diferencia es cuánta fe tenemos. Podrás creer, podrás bajarte de tu nube. Pero es que yo en mi país, es que yo conocí, es que a mí me conocieron, es que yo, el otro que el cual. Podrás humillarte si quieres ver cosas milagrosas en tu vida, pero lo mismo tendrá que hacer el más pobre. Fe para creer lo imposible. Ahora bien, en medio de todo eso, ¿cómo creen que estaba Jairo? No, qué maravilla, Jesús, wow, tremendo milagro, pero por favor, avanza, sigamos caminando, como dicen los colombianos. Ponte las pilas, Jesús, sigamos avanzando, que mi hija está a punto de morirse. Y en medio de todo ese cuadro, alguien viene y le hace: Jairo, ¿qué? Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué es lo que usted pensaría? Si no hubiera sido esta señora, hubiéramos quizás avanzado más. ¿Qué es lo que hubiera estado en su mente? ¿Sabe? Es más o menos cuando usted viene a la iglesia y está casada
Y usted ora por años para que su esposo se convierta. Y viene otra, un domingo, y recibe al Señor. Y al próximo domingo trae a su esposo. Y el esposo también se convierte. Y ahí están, felices en el altar. Y usted, ¿qué? Señor, años te he pedido, años he orado. Es como la persona que recién llega y de alguna manera milagrosa saca sus papeles. Y usted ha estado años tratando con un abogado, con otro, gastando plata de donde no tenía. Y ahí y le muestra, mira, me llegó mi permiso. Y yo sé que en ese momento dejamos de ser tan espirituales y lo que usted quisiera es darle un puñete en el nombre de Jesús. No, sí, porque yo estoy hablando con gente normal, ¿no es cierto? Y entonces Jesús se da la vuelta y le dice, no temas, no temas, no temas. Fácil de decir, ¿no? Si a alguien se le muere de usted y que alguien le diga, no temas, usted va a querer también darle otro puñete en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? No temas. ¿Sabe? El temor es algo natural en el ser humano. El temor es algo que todos tenemos. Si en su trabajo alguien le dice, el jefe necesita hablar contigo, usted nunca se va a imaginar, oh sí, me van a aumentar, me van a subir, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Señor, me van a votar. Siempre nos imaginamos lo peor. Siempre. Porque eso está dentro de nosotros, metido, el temor. Pero el temor lo que hace es te paraliza. El temor te inutiliza. 340 versos hay en la palabra que hablan sobre el temor, que dicen, no temas. ¿Qué querrá decir? ¿Que vas a empezar a hacer una fiesta porque no tienes temor? No, mi hermano, porque vivimos en esta tierra y pisamos este suelo. Yo creo que más bien significa que en ese momento donde no entiendes, donde la mente se te vuelve nublosa, donde sientes que tus muros de protección se han venido al piso, es simplemente que digas, Señor, no entiendo, pero tú tienes el control. No entiendo lo que estoy pasando en este momento. No lo puedo poner en palabras, esta situación. Pero Señor, entonces tendríamos que decir lo que Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni migración, ni un divorcio, ni hijos que están en drogas, ni cómo tener que pagar mi casa, ni cómo tener que sanar la enfermedad de mi hijo o mi enfermedad. Ninguna cosa profunda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y a eso se llama fe. Fe para creer. Fe para creer como la tuvo Abraham cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Fe de Moisés, que tuvo que levantar una vara, un palo en medio de un mar furioso y gente que iba de caballo, todo un ejército para destruirlos y poder levantar y las aguas partirse. Es que, mi hermano, lo único que mueve el corazón de Dios es la fe. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Las mujeres podemos llorar con facilidad y puedes llorar hasta que tus ojos se vuelvan como unas pasas de arrugados, pero eso no moverá la mano de Dios. Lo único que lo va a mover es fe. Fe para creer y pararte y decir, pero no estoy sola, estoy sobre la roca que es Cristo. Fe para creer lo imposible. Fe.
Conocí al Señor cuando tenía 15 años. Yo creo que se los he dicho antes. Nadie en mi casa era creyente. Hasta ese día nunca yo sabía que había otra iglesia aparte de la iglesia católica. Nunca vi un edificio en mi ciudad que diga Asambleas de Dios, Iglesia Bautista, o que alguien se llamaba pastor en vez de padre. Nunca, nadie en mi familia. Cuando me hablaron, no me hablaron en una iglesia, me hablaron en la casa de alguien, de unos muchachos. Y alguien me habló de este Jesús que podía ser mi amigo. Y aunque yo estaba en un colegio católico desde la primaria hasta la secundaria, nunca había escuchado de esa manera. Y yo hice la prueba. Yo dije, ¿qué tengo que perder? Y le pregunté, ¿y qué hay que hacer para recibir a este Jesús? Y él me dijo, simplemente tienes que hacer una oración, aceptarlo en tu corazón y eso es todo. Me parecía tan sencillo, porque yo estaba acostumbrada, no, usted ore, usted camine 2 cuadras, 3 cuadras con la cruz bajo su espalda, azótese, rece el rosario, yo no sé qué cosas. En eso me había criado. Me parecía tan fácil. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Un joven boliviano vino a los Estados Unidos a estudiar medicina. Su papá, un hombre rico, el presidente del banco más grande de La Paz, de mi ciudad, vino a estudiar medicina a California. Y en California un día caminando se encontró de que iba a haber una reunión que hacían milagros. Por curiosidad entró y el lugar estaba repletísimo con cientos y cientos de personas. La que estaba predicando se llamaba Kathryn Kuhlman. Él vio, nunca había escuchado igual que yo, y vio cómo la gente se sanaba y cómo los milagros pasaban, y él creyó. Y dijo, oh, ese es Jesús. Lo aceptó como su salvador, se fue. Al mes siguiente Kathryn Kuhlman iba a volver. Acuérdense, él no fue a otra iglesia, no se preparó, no estudió. Él simplemente agarró la Biblia y empezó a leer en su casa. Y él creyó como lo que decía, que Jesús hace milagros, que Jesús levanta, porque él lo vio. Al mes siguiente fue a la reunión donde Kathryn Kuhlman estaba predicando, pero había llegado al límite de 25,000 personas y nadie más podía entrar. Él se quedó afuera y dijo, pero, y había un montón de gente. Y él dijo, pero si ella dice que no es ella y es Jesús, y ese Jesús también está aquí afuera. Agarró una silla, se paró y empezó a hablarles. Dijo, mire, yo vine hace un mes y yo vi milagros y este Jesús hace milagros y ahí afuera la gente empezó a sanarse. Se fue para Bolivia. Él dijo, yo tengo que llevar esto a mi país. Llegó a su casa, y quiero ser rápido porque el tiempo avanza. Llegó a su casa, su papá, al igual que mis padres, que casi les da un ataque, pensaban que yo estaba en drogas, en algo. Su hija de 15 años agarrada de una Biblia en todo lado, leyendo, estudiando. Me fui al colegio, las monjas pensaban de que yo iba a ser otra monja, pero no sabían que detrás de mi uniforme yo ocultaba mi Biblia para entrar al noviciario y decirles, están equivocadas, hay otro Jesús, este es el falso. Y sabe, mire ahí, eso no es nada. Este muchacho llega y empieza a hablar a sus amigos. Su papá lo bota de su casa y empieza a reunir. Y uno de ellos fue el que me habló. Y uno de ellos, un riquito, dice, mi papá está enfermo. Y su papá era un ministro en mi país. ¿Podrías ir a orar? Pero claro, no. Nunca le llamé pastor. Nunca sabía los nombres, la religiosidad. Nunca. Yo aprendí a llamar pastor cuando vine a esta casa. Y no por nada, pero es que no sabíamos. No teníamos un worship team, una iglesia. Nos reuníamos en el parque y un muchacho tocaba canciones que él había compuesto. Y entonces va donde el ministro, y el ministro se sana. Y la voz empieza a regar y llega hasta donde el presidente. El presidente de mi país lo hace llamar al palacio y le dice, mira, he escuchado que has sanado a mi amigo al fulano. Mi esposa está enferma, ¿podrás orar por ella? Y él dice, sí, 19 años tenía. Por eso creo tanto en la juventud. Por eso creo que Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Sabe? Somos los viejos que nos llenamos de mañas y tonteras y empezamos a tener un espíritu de sospecha en vez de discernimiento. Y que si oraste, revelaste, Dios te contó, sí, ahí es como para el pastor, cuántas veces ya andaríamos con nuestros ojos moreteados.
en el nombre de Jesús. Cuando la señora se sana, el presidente le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y este muchacho de 19 años dice: me podrían dar el estadio, que llenaba 30,000 personas, se llenaba el estadio. Sí, el estadio. Y podrían darme también un tiempito en el canal del gobierno para que yo vaya hablando e invitando a la gente. Sí, claro, qué loco que va a ser, pero ni modo, ¿no? El estadio. No ujieres, no uniformes, no. Y ahora, ¿cómo vamos a recortar ofrenda? Ni se recolectó ofrenda. No worship team, no nada, no cámaras, no nada. Un grupo de muchachos. Llegó el día. Walter, por favor, ¿podrías poner la foto? Nadie tenía Facebook ni Instagram. Es más, yo no tenía ni cámara. Así que lo único que tenemos es esto, que fue publicado en todos los periódicos de Bolivia. Walter, en lo que él pone, 30,000 personas se llenó el estadio. 30,000 personas. 15,000 personas estaban afuera. La foto que Walter va a poner en algún momento es esa. Las fotos. Nadie tiene fotos. Nos hubiéramos sacado selfies, ¿no es cierto? Ahora no. Era tal la cantidad de gente que a Julio tenían que agarrarle de sus zapatos para que la gente no lo tumbara. Camiones y camiones sacó luego los dueños del estadio, los encargados de muletas, de sillas de ruedas. Ahí está. Eso es afuera, eso no es adentro. ¿Qué provoca eso? Algo que se llama fe. El problema es, mi hermano, cuando tenemos a nuestro pastor que viene, se para y nos dice: yo veo esto lleno. Y usted dice: ¿será? ¿Estás seguro? Pero si la fe de cada uno de nosotros se uniera, y si pudiéramos ver como Él ve, y si pudiéramos soñar como Él sueña, entonces sería fácil creer. Cuando a mí el pastor me dice: va a haber esto lleno, yo en mi mente digo: oh, pastor, solamente eso. Yo veo estadios llenos de gente. Me encanta ver cómo las mujeres alaban aquí, me encanta. Pero sueño con el día que esto se llene de gente joven, de jóvenes que no les dé vergüenza levantar sus manos y adorar al Cristo de la gloria. Cuando Jesús llegó a la casa, toda la multitud estaba, se llaman unas lloronas, unas mujeres contratadas para llorar. Que cuando alguien se moría les pagaban para que llore. Algunas de esas tendríamos trabajo full time, ¿no es cierto? Llena la gente, seguramente que consolando a la mamá. Ay, sí, tan buena que era esa niña. Yo me acuerdo tal día. Pero no. Jesús no se llevó a todo el grupo. Jesús no se llevó a los 12 discípulos, se llevó solamente a 3. Y cuando llegó, agarró a la mamá y al papá y dijo: que salgan fuera todos. Porque para un ambiente de milagros, para que Dios pueda moverse en toda su magnitud, tiene que haber un ambiente milagroso. Tienes tú que creer por mí y yo por ti. Tenemos que creer juntos, tenemos que soñar juntos. Y cuando eso sucede, cuando hay una sinergia, como decía el apóstol, entonces la presencia de Dios baja y hace como quiere. Por eso nadie puede enorgullecerse. Nadie puede decir: es que yo aquí, yo camino y la gloria de Dios camina sobre mi cabeza. Porque solamente Él. Porque no es tu fuerza, no es tus muchas oraciones. Mi hermano, cuando hubo eso en el estadio, yo nunca había leído más de 3 capítulos. ¿Y saben qué? Los nuevos líderes de ese monstruoso grupo de hombres y mujeres, éramos 12 adolescentes, 9 mujeres y 3 hombres que teníamos que ministrar. ¿Qué si no sabíamos nada? Pero cuando nosotros leíamos lo que decía, creíamos, mi hermano, creíamos.
quieres ver milagros en esta casa. Tú quieres que la gente se sane, que puedan decir de otros lugares: en Tabernáculo Internacional están sucediendo cosas maravillosas. No puede ser solamente nuestro pastor tratando de hacer todo. Es tú y yo que estamos llenos de fe. Podrás decirle a algún conocido tuyo que te han dicho que tiene horas de vida, y decirle: mira, hay un lugar donde tú puedes ser sano. El siervo de Elías, cuando salió, qué lluvia, no hay lluvia. La gente se estaban comiendo hasta sus niños. Qué lluvia. Y al final entró, después de ir no sé cuántas veces, y dijo: veo una nube chiquita, como el tamaño de una palma de una mano. Y llegó la lluvia. Mi hermano, si tú no puedes ver, por lo menos ve eso como la palma de una mano. Pero cree, que tu fe no decaiga, mi hermano, que tu fe no se vaya al piso. Por lo que es que a los médicos, es que la ciencia y todo eso es maravilloso, no me lo malentienda. Y la preparación también. El que era Julio César Ruibal se llamaba, ha muerto ya. Él llegó a tener su doctorado en divinidad y todo. Pero sabes, no fue eso lo que preparó y hizo el avivamiento más grande de Bolivia. Y yo diría de Sudamérica, porque él fue a muchos países. No fue eso. Fue algo que se llama fe. Fe para lo imposible. Fe para creer que Dios todavía hace milagros. Jesús le dijo a la niña: Talita come, que es: niña, levántate. Yo no sé en qué nivel estarás de tu problema. Yo no sé si quizás huele ya como el amigo de Jesús que él resucitó. Yo no sé en qué nivel. Yo no sé si has comenzado, y si no tienes un problema, te va a venir. Porque la única manera de probar la fe es a través del fuego y de la prueba. Tú quieres que tu fe crezca. Le estás diciendo al Señor: Señor, pruébame. Hay gente en esta mañana que necesita escuchar eso. Talita come. Que tú puedas empezar a hablar vida. Ezequiel le habló a los huesos secos para que cobraran vida, y los huesos empezaron a tener forma, y les creció músculos y articulaciones y todo lo que un cuerpo humano tiene. Vas a tener que cambiar la manera que tú hablas, esta lengua que puede hablar vida y muerte. Vas a tener que decir a tu sitio: Talita come. Talita come en mi matrimonio. Talita come en inmigración. Talita come con mis hijos. Yo voy a declarar fe. Yo voy a declarar vida. Tú quieres ver cosas milagrosas. Tú quieres ver milagros que nunca has visto. Empieza a creer. Empieza a creer. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él ha obrado milagros antes y lo quiere hacer hoy día, hoy en esta casa.